Se hace para pagar el colegio en estos tiempos, porque hubo algunas medidas del Ministerio de Educación pidiéndole a los colegios de buena manera que, bueno, no podían actualizar las cuotas ahora, que no podían cobrar multas por atraso en el pago de la cuota, pero claro, estos son detalles comparado con lo que supone la cuota para los colegios privados que más cuestan. Y hay mucha gente en las grandes ciudades, sobre todo, que pagan colegios que terminan siendo muy caros. Ahí es donde está el problema, porque mucha de esa gente hoy no está cobrando su sueldo en tiempo y forma y muchas veces ni siquiera lo está cobrando porque se quedó sin laburo. Y el tema es que los papás no dan más y los papás se están reagrupando para justamente ir contra esto. Miguel Ángel es uno de ellos, un papá que realmente por mucha buena voluntad que uno tenga, los números no dan. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, contanos un poco tu caso. ¿Cuántos chicos tenés? Yo tengo 3 chicos, 2 escolarizados en este momento. Pues el más chico tiene 10 meses, así que por ahora se fue. O sea que los gastos se multiplican. Sí, no, es terrible, es terrible. Todo comenzó en realidad por una movida en un diario zonal, en un medio zonal, donde un grupo de madres, Cecilia Chiosa y Karina Hernández, comenzaron a plantear la problemática y empezaron a armar un grupo de WhatsApp, se empezaron a juntar, empezaron a intercambiar opiniones hasta que llegué yo y por ahora creo que soy el único abogado del grupo, pero bueno, somos un par y estamos todos con el conflicto con este problema. O sea que vos fuiste hacia lo legal, digamos. Por un lado estaba el grupo con la queja compartida, pero vos avanzaste, presentaste un recurso de amparo. No, tal cual. En realidad estamos presentando el recurso de amparo porque, estamos con una fe judicial forzosa porque no nos queda otra, pero se estaría presentando el lunes. Lo que estuvimos tratando de hacer fue iniciar un reclamo administrativo vía la DIEGEP. La DIEGEP es la Dirección de Gestión de Escuelas Privadas. ¿Y qué están pidiendo concretamente? ¿Qué estamos pidiendo? En realidad es una racionalidad en la medida, porque la verdad que la mayoría de los colegios privados suelen ser católicos, musulmanes o no sé, de la religión que sea, y plantean la solidaridad como un recurso o una base de la fe, ¿sí? Que a mí, no, en este momento la verdad que no me interesa plantearlo por ese lado, sino por una solidaridad en cómo se encuentra la población, no solo de acá de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, del resto del mundo. Si a nosotros nos están cobrando el 100% de la cuota, pero ellos están manteniendo los gastos como si fueran gas al 100%, electricidad al 100%, los demás contratos privados que puedan tener, como puede ser mantenimiento, limpieza o lo que sea, insumos, todo al 100%, la verdad que no lo están manteniendo. Está bien, pero los colegios privados te pueden decir que están dando clases a través de webcam. Sí, a ver, esto primero que nada hay que dejarlo bien aclarado. Yo particularmente soy abogado laboralista, ¿sí? Nunca voy a ir contra un trabajador, contra su sueldo, y menos aún contra los docentes que históricamente tuvieron un sueldo bajo, ¿sí? Entonces, esto no es un reclamo contra el sueldo de los trabajadores, menos los docentes, y tampoco los empleados administrativos, que son necesarios también para funcionar en lo que es la propia dinámica del cobro de sueldos y el direccionamiento de la función educativa. Pero la realidad es que ellos están percibiendo el 100% de la cuota cuando en realidad no están insumiendo el 100% de esos gastos. Claro, vos dabas el ejemplo de los impuestos. No solo los impuestos, contratos privados, contratos particulares, contratos de todo tipo que ellos tienen. Por ejemplo, yo después de intentar comunicarme muchísimas veces, vía Facebook, vía mail, vía teléfono, nunca pude. Hasta que tuve que hacer una publicación en el colegio en donde van mis hijos, en el Verbo Divino de Pilar, tuve que hacer una publicación en la página de ellos, un comentario, y ahí recién me contactaron. Y me contestaron que ellos van a proceder a reintegrar el seguro con respecto a los chicos correspondiente a marzo, abril y mayo en la próxima cuota. O sea, me cobraste algo que sabías que no tenías que cobrarme. Eso roza un delito penal, que es un enriquecimiento ilícito, una defraudación y una estafa, porque vos estás cobrando algo, percibiendo algo que no tenés que cobrar.
Entonces, Vamos a ver si cobras podemos y escuchar... después lo devolvés, me estás dando la razón. Y lo tengo documentado. Espera, Miguel, vamos a ver si podemos escuchar los argumentos del otro lado. En otro Skype tenemos a Perpetuo Lentijo, es representante de los colegios privados. ¿Me escucha? Buenas tardes. Bueno, no sé si estaba escuchando recién los argumentos de un padre, digamos, que bueno, lo tomamos como un ejemplo de la situación de la incertidumbre que padecen otros padres que mandan sus pibes a colegios privados. ¿Cómo lo ven o qué argumentan ustedes de su lado? Bueno, Rolando, en principio el papá mencionaba que eres abogado laboralista, entonces probablemente conozca muy bien lo que es la realidad de las escuelas. Las escuelas en el 80% de sus costos están integrados por los salarios, docentes y no docentes. Entonces acá el gran problema es el mantenimiento de la fuente de trabajo, porque docentes y no docentes están trabajando y los papás son testigos de cómo diariamente tienen que ayudar en la casa a responder las tareas que los docentes desde el colegio están monitoreando a través de plataformas o distintos medios. Aún las escuelas más humildes están haciendo llegar material impreso a las familias para que los chicos no pierdan el año escolar y puedan continuar su aprendizaje. Entonces, el tema del reclamo por la regularidad en el pago de los aranceles tiene que ver justamente con esto, con permitir que cuando pase el drama de la pandemia no nos encontremos con escuelas que ya no existen, porque la realidad más crítica en este momento la sufren las escuelas justamente más vulnerables, las que atienden a los sectores más humildes, que son donde realmente se están viendo los mayores dramas, claro, de familias que no pueden pagar. Perpetuo, digo, Sí. Es real lo que usted dice y sobre todo conociendo los números de cómo se administra una escuela. El tema es que los padres, buena parte de los padres no están trabajando y no tienen la plata para pagar la cuota de los chicos. Entonces, esta situación tan especial, ¿cómo se está considerando? Mire, hay un acuerdo que se firmó con el Ministerio de Educación de Nación, todas las entidades que representan a las escuelas y las autoridades de Nación, donde justamente se expresa que las escuelas van a atender y entender las situaciones de las familias y no van a dejar de prestarle atención y continuidad pedagógica a ningún alumno a pesar de la situación, digamos, crítica de los padres frente a la cuota del colegio. Es decir, las escuelas no están dando a nadie de baja por no poder pagar la cuota. Claro, pero la realidad es... Lo que algunos reclaman, en el caso de la voz del padre aquí que teníamos presente, es que si no podría extenderse un poco más la noción de esfuerzo compartido. Sí, pero Rolando, yo le puedo asegurar que de por sí todo lo que son, digamos, servicios no educativos, como el comedor escolar, las escuelas lo vienen descontando en estas últimas semanas. El tema del seguro, realmente no se puede dejar de pagar una póliza de seguro de responsabilidad civil porque usted lo sabe muy bien, es como si yo dijera no saco el auto de garage y no pago el seguro. O sea, tienen una vigencia, digamos, periódica y deben ser sostenidas permanentemente. Es decir, acá no hay de ninguna manera mala intención. Creo que el espíritu solidario que se estaba manifestando recién no tiene que ver solamente con la dimensión confesional. Acá tiene que ver con lo que es el espíritu que debe primar entre toda la ciudadanía frente a una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Y las escuelas realmente están haciendo todo el esfuerzo para que realmente los chicos puedan seguir teniendo su atención pedagógica y los docentes cobrando sus saberes. A ver, le pido un momento porque quiero sumar aquí a nuestro analista económico, Ramiro. Las escuelas son pymes en definitiva también. Sí, son pymes, pero no tienen un fin lucrativo. O sea, no están en búsqueda de ganar dinero. ¿Se entiende eso? Que la mayoría de las escuelas están así. Por eso es una situación particular. Y creo que también muchas escuelas tienen subsidios. O sea, en este caso, si las pymes necesitan subsidios, si los monotributistas necesitan subsidios, también lo va a pasar con las escuelas. Es algo que era de esperar también. O sea, que la lógica sería que en todo caso el Estado subsidia aquellas escuelas en las cuales los padres no pueden seguir afrontando el pago de la cuota. Totalmente, porque cuando estén subsidiando las escuelas van a estar subsidiando a empleados, a gente que está trabajando. Por eso es importante que no se rompa ese tipo de cadena
también y de además te digo, salarios. si vos tenés 2 o 3 pibes hoy por hoy, te termina siendo más plata que un alquiler. Mucha en más la plata escuela. que un alquiler. Las escuelas privadas salen mucho dinero. Vamos a hablar e incorporar este análisis a Silvana Alonso. Es abogada, especialista en defensa del consumidor. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tratando de entender, obviamente, el conflicto general, pero centrándonos en las escuelas. Por un lado, la escuela dice que el 80% de la cuota es salario docente y que otros servicios no se pueden suspender. Por otro lado, los padres, los chicos están en casa y no se llega a pagar una cuota. ¿Qué hacemos como consumidores, en este caso, de educación privada? Mira, acá lo que está ocurriendo es que de parte de las escuelas hay mucha desinformación. En general en los colegios privados lo que está ocurriendo es que si bien, como decían, aparentemente se estarían descontando el comedor, no se estarían descontando todos los otros conceptos que hacen a la cuota. La cuota de un colegio privado se compone de varios ítems o varios cargos, entre ellos, como decían, el tema del seguro, que eso sí lo tienen que seguir pagando por lo menos hasta que las compañías de seguro se expidan respecto de no cobrar algún mes, pero en principio eso los colegios lo van a tener que seguir pagando. Pero sí hay otros ítems, por ejemplo, prehora, fotocopias u otros cargos como actividades adicionales y demás que muchas veces vienen en esa cuota. Entonces lo que está ocurriendo acá es que se está incumpliendo el deber de información, donde los colegios deberían estar discriminando qué es lo que se está cobrando y cuánto es lo que tiene que pagar cada padre por... O sea que estimativamente vos pensás que podría haber una reducción de las cuotas, no sé, de un 10, un 20%, en función de esto. Sí, de y estos en algunos costos. casos más también, porque de hecho hubo casos en los cuales en el mes de marzo siempre se establece el aumento que habitualmente se cobra a partir de los aumentos docentes y esto en algunos colegios se aplica a partir de abril. Hay casos en los cuales se aplicaron ese aumento y en otros colegios se dijo que se iba a aplicar más adelante. Pero ahí me Entonces, parece que interviene acá el lo que Ministerio de está... Educación para eso. Exactamente, acá debería intervenir el ministerio y desde el lugar de cada uno de los padres lo que se sugiere hacer desde el punto de vista legal es dejar registrado toda esta irregularidad. ¿Por qué irregularidad? Porque uno, en el caso de los padres que están abonando esa cuota, en muchos casos a través de transferencias bancarias, ni siquiera tienen un comprobante del pago, porque Bien. en algunos casos, en el mejor de los casos, desde la institución envían un mail diciendo que la cuota se abonó o que falta abonar determinado monto, pero es no muy se está complicada, ¿no?, guiando la la situación. factura. Es un trámite muy complicado. Les agradecemos mucho el Gracias. contacto porque escuchamos a todas las voces y todos los que están participando de este problema que es lo que tienen pibes en escuelas privadas, pagar la cuota a fin de mes. Gracias a todos.